pues entonces vamos a empezar. Dejamos pendiente lo de las integrales trigonométricas para cuando las funciones son secantes y tangentes. Platicamos en la clase pasada cómo hacerle cuando nos daban senos y cosenos y bueno, vimos que dependiendo de las potencias era la identidad que podríamos utilizar. Bueno, hoy vamos a ver algo parecido, pero con secantes y tangentes. Les voy a pedir que abran su manual, por favor, en la página 83. Me avisan cuando lo tengan listo. Ya, profe. Okay. Muy bien. Miren, igual como lo hicimos con senos y cosenos, vamos a ver diferentes casos en donde se nos pueden presentar estas integrales que contienen secantes y tangentes. Ahora, también ya habíamos platicado que no viene casos para cosecantes y cotangentes, pero esas se trabajan igualito que las secantes y que las tangentes. O sea, esto que vamos a platicar ahorita aplica también para cosecantes y cotangentes. Bueno, entonces, 472, estrategia para hallar integrales que contienen secantes y tangentes. Dice, inciso A, si la potencia de la secante es positiva y par, conservar un factor secante cuadrada de X. Los restantes factores a tangentes, usando la identidad secante cuadrada de teta es igual a 1 más tangente cuadrada de teta. A continuación, desarrollar e integrar. Miren, en este primer caso nos habla de que el factor de la secante sea positivo y par. No nos dice nada si necesitamos un factor tangente, entonces pudiera ser que tuviéramos tangente. No importa, simplemente lo que nos importa es que la secante tenga potencia positiva y par. Entonces, pudiera ser que tuviéramos factores tangentes o no. Pero lo interesante, lo que realmente importa es que la potencia de la secante sea positiva y par. Por ejemplo, queremos integrar la secante cuarta de X, tangente cuadrada de X de X. Miren, quizás lo primero que trataríamos de hacerlo es integrar directo. Podemos tomar a U como secante y su derivada sería secante tangente. Bueno, un factor secante lo podemos tomar de aquí, pero aquí nos sobraría una tangente porque es tangente cuadrada. Entonces ya no puede ser una U a la n tomando a U como secante. Tampoco puede ser una U a la n tomando a U como tangente porque la derivada de la tangente es secante cuadrada y no secante cuarta. Entonces el problema no está directo. Para poderlo integrar, pues vamos a tener que cambiarle de forma y para cambiarle de forma pues hay que hacer uso de la identidad. Pero como les digo, ya no vamos a estar inventando nada, no se trata de descubrir nada, ya todo esto está hecho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este inciso A nos dicen, si la potencia de la secante es positiva y par, hay que descomponer la secante en dos factores. Uno tiene que ser secante cuadrada. Entonces, nos quedaría como secante cuadrada de X por tangente cuadrada de X por secante cuadrada de X. Inclusive, si ustedes checan, uno de esos factores, el secante cuadrada, ya lo dejé junto con el de X, porque eso es lo que nos va a ayudar a completar el diferencial. Y el otro factor lo vamos a pasar a tangentes, utilizando la identidad secante cuadrada es igual a 1 más tangente cuadrada. Usamos la identidad 1 más tangente cuadrada, cambiamos secante cuadrada por su equivalente y lo demás lo dejamos igual. Bueno, pues para poder separar en dos integrales todo este factor, lo vamos a multiplicar primero por 1, nos va a dar una integral, y luego por tangente cuadrada y nos va a dar la otra integral. Ahí tenemos dos. Al multiplicar
multiplicar por 1, pues nos queda lo mismo. Tangente cuadrada de x, secante cuadrada de x de x. Más, al multiplicar por el segundo factor sería tangente cuadrada por tangente cuadrada, tangente cuarta de x, secante cuadrada de x de x. Bueno, en ambos casos se integra como una u a la n. En ambos casos, u es la tangente de x y su diferencial es secante cuadrada de x de x. ¿No? Vemos que ni le falta ni le sobra, es justo como lo queríamos. U a la n más 1 sobre n más 1, u a la n más 1 sobre n más 1 más d. Entonces, eso es lo que hacemos si la integral no se puede resolver directa y la secante tiene exponente positivo y par. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Bueno, entonces, primer caso, la potencia de la secante tiene que ser positiva y par. Y no importa si hay factores tangentes. Eso lo podemos nosotros tener o no. Lo interesante es que sí tengamos la secante como potencia positiva y par. Bueno, primer caso. Segundo caso, inciso B, dice, si la potencia de la tangente es impar y positiva, conservar un factor secante tangente. Bueno, si vamos a conservar un factor secante tangente, es porque aquí sí debe de haber también factores secantes, factores tangentes. Aquí sí debe de haber tangentes acompañando a la secante. Dice otra vez, si la potencia de la tangente es impar y positiva, conservar un factor secante tangente y pasar los restantes factores a secantes usando la identidad tangente cuadrada es igual a secante cuadrada de teta menos 1. A continuación, desarrollar e integrar. Miren, vamos a suponer que ahora nos piden integrar secante cúbica de x, tangente cúbica de x de x. Ahí está. Igual, lo primero que hacemos es tratar de resolverlo directo. Tomando a u como secante, pues su derivada es secante tangente. Me sobra una tangente cuadrada porque ahora tenemos 3. Y tomando a u como tangente, su derivada es secante cuadrada. Y tenemos secante cúbica. O sea, no se puede hacer directo. Tampoco cae dentro del primer caso, porque el primer caso nos habla de que la potencia de la secante es positiva y par. Y aquí es impar. Entonces, no cae dentro del primer caso. Pero sí cae dentro del segundo caso porque la potencia de la tangente es positiva e impar. Bueno, ya nos dicen qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Hay que conservar un factor secante tangente. Es decir, le vamos a pedir una secante prestada a la secante cúbica y una tangente prestada a la tangente cúbica. Y entonces nos quedaría secante cuadrada de x, tangente cuadrada de x, secante de x, tangente de x, de x. Este ya no lo vamos a tocar. Es el que nos va a ayudar a poder integrar como una u a la n. Lo que sí vamos a hacer ahora es que este factor tangente cuadrada lo vamos a pasar a secantes cuadradas, usando la identidad tangente cuadrada de teta es igual a secante cuadrada de teta menos 1. Todo lo demás queda tal cual. Entonces nos quedaría secante cuadrada de teta por la tangente cuadrada que equivale a secante cuadrada menos 1 por secante de x, tangente de x de x. Y ahí vamos a separar en dos integrales. La primera la vamos a obtener multiplicando secante cuadrada por secante cuadrada y esto va a quedar tal cual, que sería
secante cuarta de x por secante de x tangente de x menos secante cuadrada por 1 nos da secante cuadrada por secante de x tangente de x de x. Alguien diría, pero aquí este secante cuadrada por secante, ¿por qué no la ponemos como secante cúbica? Secante cuarta por secante, ¿por qué no como secante quinta? Acuérdense que este factor ya no hay que tocarlo, porque es el que nos va a ayudar a completar el diferencial. Si ustedes multiplican secante cuadrada por secante, pues no van a poder integrar. Por eso necesitamos conservar ese factor sin tocarlo. Y ahora sí, en ambos casos se integra como una u a la n. U sería la secante, y la derivada de la secante es secante de x tangente de x. Y si comparamos, pues ni le falta ni le sobra. Significa que ya se puede integrar. Como una u a la n, la integral es secante quinta sobre 5 menos secante cúbica sobre 3 más e. Y eso es lo que hacemos cuando la potencia de la tangente sea positiva e impar. Vean cómo ya no se trata de estar adivinando nada. Esto ya nos dicen qué es lo que hay que hacer. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, me perdí un poquito en el penúltimo paso, Tú dime. donde después de sustituir empezamos a multiplicar. Sí, para separar en dos Ahí, integrales. ajá, Dime. ¿por qué? ¿Me repite por favor el fundamento de por qué no tocamos secante de x tangente de x de x? Porque la queremos lo necesitamos para poder integrar. Si todos quedan como secantes, secante cuarta y secante cuadrada, acuérdate que la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, el diferencial de u va a ser secante de x tangente de x de x. Por eso este ya no lo podemos tocar, porque esto va a ser el diferencial. Si tú no tienes esto, no puedes integrar. Es decir, haz de cuenta que esto es u a la n y todo esto es du. Ok, sí, sí, profe. Y si esto no lo Sí, tienes así tal cual, pues no puedes integrar. Si tú le pones en lugar de secante cuarta, secante por tangente, lo pones como secante quinta por tangente, pues no vas a poder integrar así como está, porque du debe de ser secante por tangente. entonces prácticamente se recorrería al inicio de la integral y ya lo que resta forma parte de la otra integral. A ver, no Es entendí que, eso de esta red. es que secante Dime. de x en el antepenúltimo paso lo tenemos, bueno, secante de x, tangente de x, de x, lo tenemos hasta el final de la integral. Sí, es Y que después en el penúltimo paso pasa, pues otra. igual sigue estando al final de la integral. O sea, este es el final de la integral, este es el final de la integral. O sea, sigue estando al final de la integral. Ah, ok. Entonces la identidad prácticamente nos sirvió como pauta para obtener las dos integrales. Sí, Y así es. secante de x, tangente de x forma parte de ambas. Así es, porque está multiplicando a los dos. O sea, estas dos integrales salen cuando tú multiplicas secante cuadrada por todo esto es la primera. Y luego, secante cuadrada por 1 por todo esto es la segunda. Así como secante cuadrada multiplica a cada uno de ellos, también este factor multiplica a cada uno de ellos. Ok. Sí, profe, ya. Ya. Ahora, la identidad nos sirve para que las tangentes las pasemos a secantes y ya que todas sean secantes porque este diferencial de u es el que se necesita cuando se integra una u a la n tomando a u como secante.
Ok, ok. Sí, profe. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, miren, ese es el segundo caso. Nada más acuérdense, el primer caso nos habla de que la secante tenga potencias positivas y par. El segundo caso nos habla que la potencia de la tangente sea positiva e impar. Inciso C, dice, si no hay factores secantes y la potencia de la tangente es positiva y par, pasar un factor tangente cuadrada de x a la forma secante cuadrada de x. Bueno, aunque aquí no lo diga, la identidad es tangente cuadrada igual a secante cuadrada menos 1. Desarrollar y repetir el proceso si fuera necesario. Bien. ¿Qué características tienen las integrales de este caso, de este inciso? Pues nos dicen que la tangente va a tener potencia positiva y par y no tenemos factor secante. Vamos a suponer que queremos integrar tangente cuarta de x de hecho. Bueno, no cae dentro del inciso A porque no tiene factor secante. El inciso A habla de la secante con exponente positivo y par. No cae dentro del inciso B porque a pesar de que es tangente, sí, pero el inciso B habla de potencias impar, exponentes positivo e impar. Pero sí cae dentro del inciso C porque no tenemos factor secante y la tangente tiene potencia par. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nos dicen que vamos a descomponer en dos factores. Uno tiene que ser tangente cuadrada. Bueno, pues ese lo vamos a pasar a secantes cuadradas. Y después usamos la identidad. Y si es necesario, se repite el proceso. Es decir, la tangente cuarta la vamos a descomponer como tangente cuadrada por dx. Bueno, pues una de ellas, pero solamente una, porque si no, no vamos a poder integrar. Una de ellas, por ejemplo esta, la vamos a pasar a secantes cuadrados. Entonces, el primer factor queda tal cual, tangente cuadrada de x. Ahora, la tangente cuadrada la pasamos a secantes cuadradas, usando la identidad tangente cuadrada es igual a secante cuadrada de x menos 1 por dx. Enseguida multiplicamos para separar en dos integrales. Esta por la primera y luego por la segunda. Sería tangente cuadrada de x, secante cuadrada de x de x, es la primera, menos tangente cuadrada por 1, pues nos da tangente cuadrada de x de x. Bien, la primera ya no tiene problema, esa es una u a la n, tomando a u como tangente, y la derivada es secante cuadrada de x de x. O sea, todo esto es el diferencial de u, ni le falta ni le sobra. Ya tenemos una u a la n por du. La integral es u a la n más 1 sobre n más 1, menos. Pero la segunda todavía no se puede integrar. La tangente cuadrada no tiene integral directa. Como su potencia sigue siendo positiva y par, volvemos a usar la identidad. Tangente cuadrada es igual a secante cuadrada menos 1. Nuevamente separamos en dos integrales. Tangente cúbica sobre 3 menos, la primera es secante cuadrada de x de x, menos por menos me da más, integral de dx. Y ahora sí ya, ninguna de ellas tiene problema. La secante cuadrada tiene una integral directa. La integral de la secante cuadrada es tangente más la integral de dx es x más y. Por eso dice, y repetir el proceso si fuera necesario. Bueno, pues ahí repetimos el proceso. ¿Alguna pregunta?
Profe, solo como duda, esto también bueno, este problema en el específico también se podría resolver como por integración por partes. No, porque, mira, si tú tomas tangente como U, esta sí se puede derivar, pero luego tomas dB como dx, la integral de B te va a quedar como x. A la hora que tú multiplicas B por el diferencial de U, que es la última integral, te va a quedar una x por la derivada de esto, y eso no lo vas a poder integrar. Va a ser muy complicado. Entonces, la verdad es que no tiene caso meternos a eso que nos va a hacer batallar mucho. No lo vamos a poder resolver. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, ese es el inciso. Dime, ok, inciso C. Siguiente inciso, dice, si la integral es de la forma integral de secante a la m de x dx con m positiva e impar, no le busquen más. Necesariamente esta integral va a tener que ser por partes. Y de hecho nosotros ya la resolvimos, una de ellas. Dice, si tiene la forma secante a la m de x dx, en donde m es positiva e impar, no hay que buscarle más. Eso se resuelve por partes, ahí sí no hay de otra. Y les digo, nosotros ya la resolvimos, al menos la primera, secante cúbica de x dx, la hicimos aquí en clase. Esta la resolvimos por partes. Secante por secante cuadrada, tomamos a U como secante, dB como secante cuadrada y hicimos todo el proceso. Por ahí la deben de tener ya. Entonces, siempre que tenga esa forma y que el exponente sea positivo e impar, secante cúbica, secante quinta, secante séptima, etcétera, todas esas se resuelven por partes. Ahí ni qué buscarlo. No se puede resolver usando identidades, hay que hacerla por partes. Bueno, y por último, inciso E, dice, si no se da ninguna de las cuatro circunstancias precedentes, es decir, si tenemos tangente dentro de ninguno de los casos anteriores, entonces la recomendación es convertir el integrando en senos y cosenos, es decir, usar las identidades, pasar todas senos y cosenos y trabajar con senos y cosenos. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros nos piden integrar la tangente de x sobre secante de x de x. Bueno, esa integral no cae dentro de ninguno de los cuatro casos anteriores. Es decir, en ninguno de los cuatro casos anteriores nos hablan de un cociente de tangentes y secantes. Todos son productos. Que si la potencia es par, que si es impar, que si se hace por partes, etcétera, pero nunca nos hablan de un cociente. Entonces, la recomendación es, si no cae dentro de ninguno de los casos anteriores, convertir todo a senos y cosenos y trabajar con senos y cosenos. Por ejemplo, la tangente es seno sobre coseno. La secante es 1 sobre coseno. Y luego, extremos sobre medios. Los extremos son seno de x, coseno de x, sobre los medios que son coseno de x. Esto se cancela. Bueno, en este caso fue muy sencillita. Nos queda la integral del seno, que es menos el coseno más e. Pero bueno, la recomendación es dentro de ninguno de los casos anteriores, pues entonces habrá que trabajar con senos y cosenos. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. Bueno, miren,
Es importante que esto nos quede claro porque, como ya les decía, el método que sigue, el segundo de los métodos que vamos a estudiar, se trata de un cambio de variable, sí, pero es un cambio a variable trigonométrica, es decir, de variable algebraica que es x, vamos a pasar a variable trigonométrica que son las funciones trigonométricas. Y la verdad es que de nada nos va a servir hacer un cambio de variable si ya que tengamos la integral en términos de las funciones trigonométricas, no sepamos qué hacer, no sepamos qué identidad hay que utilizar. Por eso les digo que sí hay que darle un buen repaso a estas integrales trigonométricas para que cuando nosotros tengamos, después de hacer el cambio de variable, una integral trigonométrica, pues sepamos qué hacer, sepamos cómo se trabajan, qué identidades se utilizan y cómo la vamos a resolver. Los problemas ahí están, estos no son de tarea, pero sí sería muy conveniente que los hicieran, al menos algunos de ellos. Y si tienen dudas con alguno, pues igual se lo traen y aquí lo platicamos. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo otra. Bien. Dijo que de secantes y tangentes también se resolvía con cotangentes y cosecantes. En este caso, ¿cuál sería cuál? No, o sea, por ejemplo, fíjate, de este caso, dice el inciso A, si la potencia de la secante es positiva y par, bueno, haz de cuenta que tú vas a leer los mismos enunciados, pero cada vez que diga secante, es cosecante, y cada vez que diga tangente, es cotangente. ¿Cómo? Si la potencia de la cosecante es positiva y par, conservar un factor cosecante cuadrada de x y pasar los demás factores a cotangentes, usando la identidad cosecante cuadrada de θ es igual a 1 más cotangente cuadrada de θ. O sea, a eso es a lo que me refiero. Ok, gracias. ¿Sí? O sea, es lo mismo, nada más que en lugar de secante sería cosecante y en lugar de tangente sería cotangente. Y se aplica igualito. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, en estas también primero se checa si se puede resolver por directo y si no se puede, ya buscamos las fórmulas, bueno, los pasos que nos enseñó. Mira, sí, en todas las integrales, incluyendo estas, lo primero que hacemos es tratar de resolverlas directas. Si no está directa, entonces hay que cambiarle de forma. Y para cambiarle de forma hay que usar identidades. Bueno, necesitamos saber qué identidad es la que nos conviene utilizar. Para eso son estos casos, para que ya sepamos qué hacer dependiendo de la forma que tenga. Pero sí, lo primero que hacemos es tratar de integrar directo. Ok, gracias. Mira, sí, por ejemplo, hagan de cuenta que nos dicen que, hagan de cuenta que nosotros tenemos tangente cúbica de x, secante cuadrada de x de x. Alguien puede decir, es que la potencia de la tangente es positiva e impar. Estamos en el inciso B. Pues sí, a lo mejor sí, pero siempre tratamos de hacer las cosas de la forma más fácil. Aunque esto se puede trabajar como en el inciso B, acuérdense ustedes que la derivada de la tangente es secante cuadrada de x. Entonces, esto está directo. Ya no necesitan meterse a descomponer la tangente, que sí un factor tangente y uno secante. O sea, no tiene caso trabajar de más. Nos damos cuenta que esto está directo porque si tomamos A como tangente, su derivada es secante cuadrada. Entonces, esto ya es directo como tangente cuarta sobre 4 más E. No tiene caso irnos a meter a complicar la vida si ya la podemos integrar de manera directa. O, por ejemplo, si nos dicen integral de la secante cuarta de x, tangente de x,
Alguien podría pensar, es que eso cae dentro del inciso A. ¿Por qué? Porque la secante tiene potencia positiva y paz. Pues sí, o sea, sí lo van a poder resolver de esta manera, pero no es lo más fácil. Si ustedes checan y saben que toman a U como secante, su derivada es secante por tangente, y ya tienen un factor tan, pues lo único que tienen que hacer es pedirle una secante prestada a la secante cuarta para que les quede secante cúbica por secante tangente por dx, y esto ya se integra como una U a la n, sin tener que andar usando identidades trigonométricas. Por eso la recomendación es, primero hay que checar si se puede integrar directo. Si se puede integrar directo, no tiene caso meternos a usar identidades, no tiene caso. Digo, sí se va a poder resolver, pero nos va a costar más trabajo. Por eso lo primero es tratar de resolverla directa. No sé si esto conteste tu pregunta. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, miren. En el grupo de la mañana, de las 7, revisé sus primeras tareas, las de fórmulas básicas. Y les comento esto por lo siguiente. De los ejercicios que revisé, muchos, bueno, no muchos, sino algunos se los puse mal, porque no especificaban en cada problema cuánto vale U y luego cuánto vale el diferencial de U, y a partir de ahí ver si se puede integrar, si lo que faltan son constantes, o si lo van a hacer como una sustitución, como un cambio, necesitan U y de U. En todos los problemas tienen que ir anotando cuánto vale U y cuánto vale D. Se los platico porque si a la hora de revisar los suyos no los pusieron, entonces ahí vamos a tener un problema. Esos ejercicios van a estar mal. Habrá algunas integrales donde no, a lo mejor no es tan necesario hacerlo, bueno, sí, y ahí también consideré y no les califiqué así. Por ejemplo, ustedes acuérdense de una integral que decía que era tangente cuadrada, me parece que era tangente cuadrada más 1 por dx, que luego pasaban a secante cuadrada de x dx, y cuando integraban, esto ya les daba tangente. Bueno, aquí sí a lo mejor no es tan necesario poner que u es x y du es dx, podríamos hacerlo directo, ahí no hay problema. Pero cuando ya es diferente, ahí sí necesitamos en cada ejercicio poner cuánto vale u y luego cuánto el diferencial de u, y de ahí el método que quieran utilizar. Si lo hacen como yo lo hago, bueno, pues ¿qué nos falta para que sean iguales? Y si lo hacen haciendo la sustitución, pues sí, pero necesitan el du. No sé si me expliqué. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Sí. Se los comento para que, sobre todo en el examen, sobre todo para el examen, si no me ponen la U y luego el DU, entonces ahí vamos a tener problemas. Ese ejercicio va a estar mal. Porque desafortunadamente yo soy muy mal pensado y lo primero que viene a mi mente pues es que se lo copiaron, ¿verdad? Aunque no sea así. Entonces no hagamos, no nos generemos problemas ni ustedes ni a mí. Anoten en cada problema cuánto vale U y cuánto vale el DU, en todos los ejercicios. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. De acuerdo. Bueno, pues Sí, profe. entonces ya no nos va a dar tiempo de empezar el método hoy, lo vamos a dejar para mañana. Sí necesito que le den una leída por ahí al teorema de Pitágoras. Vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras para que lo tengan presente. Búsquenlo, estudienlo, relaciónenlo con el triángulo rectángulo, de donde los lados, etcétera,
porque esa es la base para hacer el cambio. Mañana entonces vemos el método. Hoy aquí le dejamos. Muchas gracias. Mañana continuamos. Gracias, profe. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Gracias. Sí, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos.